Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Alexander Zuluaga, subgerente administrativo y financiero de la Hospital Marco Fidel Suárez, viendo el caso de éxito que han tenido con la inteligencia artificial aplicada a los hospitales públicos. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Alexander Zuluaga. Él es el subgerente administrativo y financiero de la Hospital Marco Fidel Suárez, y con él vamos a hablar del tema de la inteligencia artificial aplicada a los hospitales públicos, y específicamente vamos a hablar del caso de éxito en el Hospital Marco Fidel Suárez, que están aplicando esta tecnología ya. Alexander, mil gracias por aceptar esta invitación y por venir a contarnos y a compartir este éxito que está teniendo el hospital en este tema. No, gracias a ti por la invitación. Creo que es muy importante contar estas buenas prácticas que se están desarrollando también en la red pública hospitalaria. Desde lo público también se puede innovar, se pueden lograr hacer cosas importantes, y creo que el Marco Fidel Suárez hoy ha dado un paso muy importante en ese tipo de procesos. Eso es bien interesante, porque uno diría que en un hospital público pues nunca vamos a oír hablar de inteligencia artificial, eso se vuelve lejano, y resulta que no, que estamos implementando todo esto con unos resultados muy importantes para el hospital y para todos los pacientes. Yo creo que muchas veces las grandes soluciones están en lo fundamental. Hay que saber identificar en qué partes o en qué etapas del proceso podemos impactar de manera importante con la robotización, automatización de procesos. Eso es importante también tenerlo claro, que es un proceso también asistido desde la inteligencia humana, pero que lo que hace es acortar tiempos muertos, lo que hace de alguna manera es eficientar los procesos internos para que los pacientes también puedan ser atendidos de una manera más rápida y más eficiente. Bueno, eso nos suena mucha tecnología, obviamente, pero entonces vamos a desglosar un poquito en qué consiste ese tema de inteligencia artificial y cómo lo están implementando en el hospital. A ver, digamos que uno de los temas más importantes que encontramos en el hospital cuando recién llegamos era entender que todo el proceso del ciclo económico era fundamental para garantizar tanto la buena atención de los pacientes como la sostenibilidad económica y financiera de la entidad. Entonces encontramos 4 procesos muy importantes. Uno, el proceso de admisiones, es el momento de verdad cuando un paciente entra a una entidad hospitalaria o de salud y te hacen el ingreso. Luego todo el proceso de la atención, todo el tema de la gestión de las autorizaciones y la facturación, luego el armado de cuentas, la radicación, y por último la gestión de la cartera para que hayan recursos financieros en la entidad y pueda operar de manera eficiente. Eso digamos que era como la identificación, pero te coloco un ejemplo muy claro en la admisión. Llegaba un paciente a un servicio de urgencias, él llegaba y le hacían un triaje, o llegaba donde el admisionista, y el admisionista tenía que hacer una cantidad de revisión en distintas plataformas, de validar los derechos, cuál era el estatus que el paciente tenía en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, quién era el pagador, si estaba al día, si estaba activo, y un paciente podía tardar 15, 20 minutos esperando a que ese proceso se diera. Hoy cuando llega a nuestro servicio de urgencias hay un pistolazo a su cédula y eso inmediatamente le precarga al admisionista, todo porque hay un robot interno que hace una validación de derechos en todas las plataformas que hay en el sistema y le precarga al admisionista la información del paciente. Cuando ya el paciente llega a estar de frente de la persona que le hace el ingreso, ya está toda la información del paciente de una manera muy rápida y ágil, y eso agiliza inmediatamente el ingreso del paciente a la atención en el servicio médico. Entonces mira que no solamente es un tema administrativo, sino que también es un proceso de humanización del servicio, porque acorta esos tiempos muertos para que los pacientes sean atendidos de manera más oportuna. Nada más horrible que tener que esperar uno horas que lo atiendan, indispuesto, pues digamos que eso no sea en urgencias, que sea pues una consulta. Y también ocurre mucho porque cada procedimiento, cada etapa, de acuerdo a la definición que va tomando el médico tratante, amerita
unas autorizaciones que el asegurador o las EPS tiene que ir haciendo de manera paulatina. Y eso a veces manualmente es un proceso largo, tedioso, incómodo. Y aquí lo que ya tenemos es unos robots, un sistema automatizado y robotizado que hace que esas autorizaciones se estén gestionando internamente las 24 horas del día de manera automática, recibiendo las autorizaciones de manera automática para que el paciente también sea atendido en su procedimiento más rápido, sea una ayuda diagnóstica, sea una cirugía, sea cualquier tipo de procedimiento. ¿Y eso qué hace? Que hace una rotación de la cama mucho más alta. Claro. ¿Por qué razón? Porque el paciente se le está dando de alta también mucho más pronto porque se le está atendiendo de manera más rápida. Y eso significa que el paciente también está teniendo una atención más oportuna y se está curando más rápido. Entonces yo creo que a veces ese mediodía, un día, día y medio, 2 días Marca perdido en todo ese proceso, a veces yo creo que hace muy larga la estancia de un paciente en una entidad hospitalaria. Y eso está marcando una diferencia, esa atención más ágil marca una diferencia muy grande. Pues la rotación de cama nos ha mejorado ostensiblemente. También la satisfacción de nuestros pacientes ha mejorado de una manera muy importante y obviamente pues, los pacientes se van mucho más contentos. Nadie va a un hospital para quedarse más días de lo necesario en una hospitalización con nada seguridad. Más horrible que es quedarse en un hospital bastante. Eso no es agradable. Entonces creo que eso también nos ha permitido mejorar mucho los tiempos de respuesta. ¿Y qué termina redundando? Pues que se cierra una orden de servicios con un paciente porque se le dio de alta de manera oportuna. Eso hace que haya un armado de cuentas, que se radique de manera eficiente, que haya una cartera reconocida en los aseguradores y podamos hacer una gestión oportuna para que haya un recaudo. Y el recaudo que nos permite tener medicamentos a tiempo, dispositivos médicos, pagarle a todos los profesionales del sector salud de manera más eficiente. Y obviamente todos terminamos en un proceso más equilibrado, con una entidad sostenible y económica y financieramente viable que de alguna manera haga de que los pacientes tengan una atención mucho más humanizada. Bueno, Alexander, vamos a un corte y ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con Voz con Alexander Zuluaga y la inteligencia artificial aplicada a los hospitales públicos. Alexander, esta tecnología pues es muy innovadora porque la inteligencia artificial ahora hay un boom muy grande, pero se está desarrollando. Y para una entidad pública pues entrar en esta tecnología pues requiere, yo me imagino pues de lo que conozco del sector público, porque he estado ahí, pero pues me imagino la cantidad de trámites, de contratación, de licitación, de 1.500 procesos, que la partida presupuestal, que esto, pero cómo esta tecnología empieza a meterse al hospital y empieza a ganar terreno y a proyectarse. ¿De qué manera? ¿Cómo hicieron para empezar? ¿Fue un desarrollo propio? ¿Fue con todos estos trámites que se tiene que hacer en una entidad pública? ¿O cómo llegó la inteligencia artificial al hospital? Bueno, desde el plan de desarrollo del hospital, plan de desarrollo institucional, se le apuntó dentro de unas líneas estratégicas hacer un hospital digital. Eso nos llevó obviamente a tener un chip distinto, una manera de ver los procesos de manera diferente y tuvimos un aliado tecnológico con que decidimos hacer un proyecto a riesgo compartido para hacer, toda la reestructuración del proceso del ciclo económico y luego la automatización y robotización del proceso. Estuvimos durante 1 año estructurando cada módulo, ajustándolo, haciendo prueba, error. Íbamos paulatinamente avanzando, logramos estructurar esos 4 módulos que les he contado de manera anterior y al final del día tomamos la decisión, salimos al aire, terminamos de hacer ajustes, empezamos a montar pagadores, el pagador más grande, Savia, Nueva EPS, Sura, Sanitas, y eso nos empezó a llevar a ir teniendo ese universo, ese 100% de pagadores con todos los pacientes que íbamos teniendo en el proceso y eso nos permitió tener unos resultados muy importantes. ¿Uno en qué puede medir esto en términos institucionales? Bueno, ¿esto qué significa?
decirles de que en el año 2022 logramos recaudar el 93% del 100% de la facturación, que es un nivel altísimo en el sector salud, cuando un hospital de mediana y alta complejidad puede estar alrededor del 60-65% máximo. El 93% demuestra de que el proceso es eficiente. En el año 2023... Con las deudas que vienen en las EPS que traen cantidad de cartera. Y en el 2023 logramos el 89%. Estuvo un poco más complejo porque el sector también se complejizó, se volvió más difícil. Pero ¿qué termina haciendo todo esto? Es la utilización de una tecnología que se denomina RPA, eso tiene una sigla en inglés, pero en español es la automatización de procesos. Entonces, cuando identificamos que un proceso es repetitivo y secuencial, lo que hacemos es utilizar estos robots que les enseñamos a cuál es la ruta crítica que debe tener, y en un proceso donde se tiene que tomar decisiones, hay una persona en el proceso que hace un proceso asistido, la inteligencia humana, direccionando y orientando en esos puntos críticos cuál es la ruta para que el robot lo siga haciendo. Entonces eso lo que permite sin duda es poder, reitero, acortar tiempos muertos que el hospital anteriormente, desde la atención de un paciente hasta tener recursos en el banco, se demoraba 270 días. Hoy tenemos un proceso de 136 días, o sea, bajamos a más de la mitad de ese ciclo, y durante ese proceso están las dificultades de no pagar la nómina, de no tener recursos para tener suficientes suministros. Entonces, todo esto es una sumatoria de muchos elementos. Yo creo que se está demostrando que es un hospital público, sí se puede hacer. ¿Cuál es la meta? Ya bajaron un 50%, pues en 270 días, bajar a 130. ¿Ese es como el estándar o más o menos quiere incluso estamos lograr? Mejor que el estándar, porque generalmente las carteras promedio con las aseguradoras, muchas entidades las pueden tener a 5, 6, 7 meses. Hoy estamos nosotros en 4 meses larguitos, estamos, digamos, en un estándar adecuado. Y yo quisiera también decir de que esto es un buen ejercicio de buenas prácticas. Nosotros somos un hospital de mediana y alta complejidad de la red pública departamental. Hay un interés y una voluntad también desde la Secretaría de Salud que esto lo podamos replicar a los otros hospitales departamentales, y eso yo creo que es una muy buena noticia, porque las cosas buenas las tenemos que replicar y mejorar, seguramente con la realidad de cada entidad, pero yo creo que es un paso adelante que damos por el bienestar de los pacientes. Eso es, digamos, un costo que se genera pues muy alto para un hospital más o menos como el Marco Fidel, pero más o menos, ¿cuál es la inversión que deben hacer los hospitales para empezar a meterse de lleno en la inteligencia artificial? A ver, nosotros, esto tiene muchos costos directos e indirectos porque son muchas personas involucradas, pero digamos que lo más crítico es la compra de las licencias de los robots, porque hay que comprar esos robots, hay que hacer todo el proceso de desarrollo de, como se dice en tecnología, enseñarles a actuar en el proceso. Eso no es un tema fácil. Y luego yo creo que aparte, entonces licenciar, reitero, esos robots, hacer todo ese proceso, estandarizarlo significa horas de ingenieros trabajando, de programadores, todo ese proceso, y luego hay un mantenimiento mensual que hay que tener para que el proceso funcione, asistirlo, hacerle el mantenimiento adecuado para que antes se vayan haciendo las actualizaciones paulatinas que la tecnología exige en todo el tiempo. Yo diría algo, no es un proceso excesivamente costoso, es un proceso, es un costo que se retorna cuando se implementa de manera adecuada. Y decir algo que es muy valioso: una cosa es sistematizar y otra cosa es automatizar. Sistematizar, hacer es que un proceso funcione, se hace el levantamiento de proceso, se estandariza, hace que haya una adherencia en las personas que ejecutan el proceso y se haga de manera adecuada. Y la automatización es ponerle todo el proceso tecnológico a la sistematización, porque si tú no tienes un buen proceso, pero le pones tecnología, pues si toda la tecnología le metes basura, pues basura le sacas. Hay que garantizar que el proceso funcione bien para que esa automatización sea eficiente y genere impactos positivos. Bueno, este proyecto ¿tiene alguna financiación de la gobernación o de la nación? Esto ha sido un tema de muchos elementos, pues el hospital ha tomado una decisión de iniciar con recursos propios,
tuvimos recursos de la Gobernación de Antioquia y de la Secretaría de Salud para hacer una actualización o una renovación tecnológica. Eso nos permitió tener una infraestructura tecnológica más adecuada. Entonces, tener servidores, tener equipos, tener un cableado estructurado mucho más adecuado, toda esa capacidad instalada para que un proceso como este pudiera, digamos, asentarse o pudiera tener como esa capacidad que hoy tiene. Entonces, ha habido una decisión importante de la Gobernación de Antioquia en apoyar este proceso y logramos un objetivo, y es que el hospital sí diera pasos agigantados a hacer un hospital digital. Eso creo que es muy importante. Y no solo eso, hicimos un ejercicio transversal con el tema de la firma digital. Tú vas a un hospital y cualquier procedimiento te sacan un poco de hojas para firmar un consentimiento informado. En el hospital ya te sacan una tablet y te sacan una cámara y te sacan un sensor donde tú firmas en la tablet y también te toman la huella. Dactilar. Entonces, mira que también es un tema muy importante porque todo lo tratamos de hacer es con tecnología en un proyecto que se ha marcado de cero papel. Entonces, eso es ahorrar consumo de papel, también es un tema ambientalmente sostenible, ahorrar tinta, ahorrar impresiones, porque ya nos estábamos llenando el archivo clínico con una cantidad de papel que era inmanejable. Esto por lo menos hace de que se contenga el uso de papel y que todo esté ya de manera mucho más ordenado en una buena tecnología. Tenemos el tema de la nube, tenemos repositorios donde tenemos información, y eso también trata de buscar que haya menos intrusiones cibernéticas como las que están ocurriendo, que de hecho el sector salud se ha vuelto víctima de una manera importante de estos ataques, porque la salud y la información de una historia clínica o de un paciente se ha vuelto muy importante, y los delincuentes cibernéticos saben que hay un tema crítico. Vale oro la información. Así es. Alexander, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con Voz con Alexander Zuluaga y la inteligencia artificial aplicada a los hospitales públicos. Alexander, en este tema de inteligencia artificial se viene un tema delicado, porque digamos que en una robotización de procesos, pues uno dice, o muchos empleados pueden temer que se van a quedar, es que lo van a robotizar todo, se quieren volver en un hospital digital. Y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Empieza toda esa incertidumbre entre todo el personal. ¿Cómo es la relación entre la automatización y la generación de empleo? Yo creo que hay un tema importante, es que la experticia que el capital humano construye en una organización es invaluable. Creo que eso no lo va a reemplazar ninguna tecnología. Eso yo creo que hay que dejarlo claro. En el caso nuestro hemos tomado la decisión de la capacidad instalada que teníamos en recurso humano, no lo estamos disminuyendo. Lo que hemos hecho es que hemos redistribuido la gente en procesos críticos para también ser más eficientes. ¿Qué sí logramos? Es que estamos hoy pensando en un mediano y largo plazo, y es que la tecnología nos está permitiendo es tener una capacidad operacional instalada muy grande. O sea, el hospital puede seguir creciendo en nuevos servicios, más facturación, más operación, y no tendrá que crecer directamente proporcional en recurso humano. Entonces, en el tiempo, lo que vamos a hacer es que el hospital puede seguir creciendo en operación sin tener que seguir creciendo en personas. Entonces, eso digamos que lo que hace hoy es dejarle al hospital una posibilidad de crecimiento para sus próximos 5, 6, 7, 8, 10 años, sin tener que crecer de manera en esa misma proporción en personas. Yo creo que el conocimiento es fundamental, la experticia de las personas es necesaria, y reitero, estos son procesos también asistidos, donde la inteligencia humana es necesaria para que funcione. En el caso de un hospital, pues si va a crecer un hospital, obviamente pues el recurso médico pues tiene que crecer. Sí, obviamente. En ese tiene, pues, pero el recurso administrativo pues ese es el que se tiene que mantener. Así porque es. Pues cómo van a entrar más pacientes y no hay quien la tiene. Entonces pues en eso sí hay como una proporcionalidad
frente al servicio médico, que el servicio administrativo no tiene que estar moviéndose al mismo ritmo. Y eso va a un tema muy importante, y es que todos esperamos que en una entidad de salud la gran fortaleza en el recurso humano esté en el personal asistencial, más que en el administrativo. Entonces es mejor crecer en que hace una mejor atención en el personal asistencial y no abultar las áreas administrativas, racionalizarlas con ayudas tecnológicas. Bueno, en esa, digamos, experiencia que ustedes tienen, pues también eso se va a difundir y a regar pues por todo el sector hospitalario, y seguramente pues ya quieren que los asesoren en ese tema en algunos otro hospital. Así es, de acuerdo. Yo creo que primero tenemos que iniciar en casa, es con nuestros hermanos. Los otros hospitales de la República departamental han manifestado un interés y hay una directriz en ese sentido. Vamos a empezar a llevar esas buenas prácticas y esa transferencia de conocimiento a las otras ESES departamentales. Eso yo creo que es un primer momento de verdad donde vamos a poder lograr, digamos, tener ese modelo de gestión para que el beneficio sea de mucha población antioqueña que hoy la está necesitando, y en ese camino vamos enfocados. Bueno, esta tecnología pues es muy novedosa, digamos, en los hospitales públicos. Eso no existe aquí pues en Antioquia. Somos por lo pioneros. menos son ustedes pioneros. ¿En el sector privado sí existe o también están siendo muy innovadores? Nos hemos encontrado la sorpresa de que eso no está tan resuelto en el sector privado tampoco. Increíble. De hecho, hemos tenido referenciación de entidades privadas también en el hospital. Nosotros hemos recibido referenciaciones, o sea, que han ido a conocer el modelo, el Hospital General, Metrosalud, vino el Hospital Federico Lleras de Ibagué y muchas otras entidades. Hace poco la semana pasada estuvo el Hospital de San Juan de Dios de Río Negro, el de La Estrella también estuvo. Y digamos que hemos tenido esa apertura de que vengan y miren el modelo cómo funciona, pero también hoy ya nos están tocando entidades privadas que han ido a ver el modelo. Y uno diría, bueno, los privados tienen como todo muy resuelto, y uno ve y entiende, no tanto, pueden eficientar acá en este proceso, y ahí es donde nos sentimos muy orgullosos y pensar de que desde lo público sí se puede innovar, desde lo público sí se puede tener tecnología de punta. Sí. Y yo creo que no podemos, esa premisa de que lo público es igual a pobreza o a precariedad, no puede ser. Por el contrario, lo público es donde mejores condiciones deberían haber para prestarle un servicio a la gente. Así es, eso es una novedad impresionante. Yo creo que están siendo muy innovadores en el sector público hospitalario, porque eso no existe aquí. Pues, y lo que hablábamos ahora, en el tema de recursos y de tramitología, pues eso lo retrasa muchísimo. Absolutamente, yo creo que tenemos que volver que el momento de verdad del paciente sea limpio. O sea, que el paciente sienta que de verdad se está centrada la capacidad de la institución en resolver su dolencia, en resolver su enfermedad, su situación de salud, y que no se esté perdiendo un tiempo de manera desmedida en temas administrativos, que muchas veces es la queja de todos los pacientes. Estamos tratando que eso exista detrás del telón, que para el paciente lo que haya es una atención humanizada, eficiente, oportuna, y salga contento, con un indicador muy alto de satisfacción. Alexander, los tiempos, pues digamos en el tema de cartera, pues hay una reducción considerable y muy importante en el tiempo de respuesta al paciente, en términos pues de indicadores. ¿Cómo ha sido esa disminución del tiempo de atención? Hoy tenemos, por ejemplo, una rotación de cama de 5.2, que hoy en el argot hospitalario se habla de cama caliente. Cama caliente es porque prácticamente el paciente se le da de alta, obviamente se acondiciona, pero ya hay un paciente nuevo que llega a la habitación y se tiene una rotación, digamos, alta dentro de los estándares que hoy se pueden tener. Hemos tratado también de medir de manera muy importante esas atenciones en urgencias, cómo se han ido eficientando en la manera como tenemos atenciones en urgencias y que podemos de alguna manera evacuar.
Nosotros somos un hospital con una alta demanda en urgencias, de hecho somos un hospital de urgencias y diario, en un lapso de 24 horas, podemos tener en atenciones de urgencia entre adultos y pediatría entre 350 y 400 atenciones de urgencia diarias. Muchísima gente. Eso es mucha gente. Hoy nosotros somos un hospital con cerca de 320 camas. Somos una de las 5 instituciones más grandes de Antioquia por número de camas. Eso es un tema grueso. Tenemos 2 sedes y más de 1.100 colaboradores en el hospital atendiendo todos los frentes y las áreas de la atención. Entonces, somos un hospital importante, un hospital robusto, un hospital que está propendiendo por tener una muy buena capacidad. Hace poco también tuvimos una muy buena noticia cuando se escuchan en el sector privado que se está cerrando gineco-obstetricia. Nosotros acabamos de abrir 24 camas de gineco-obstetricia de maternidad, 2 salas de parto y una sala de cirugía obstétrica, pero todas esas posibilidades que no lo permiten. Esa dinámica institucional que el hospital tiene alrededor de volcarnos a prestar un buen servicio desde lo público a la comunidad. Hace poco tuvimos 5 quirófanos nuevos, hoy tenemos 18 nuevas unidades de cuidados intensivos e intermedios. Entonces, muchos hablan y jocosamente de que el Marcofidel es el Paulo Tobón de ellos. Así es. Y así lo dice la gente. Sí, sí. Así, y se convirtieron en eso. Sí. Pues para Bello es una solución buenísima. Tienen 2 sedes, las 2 sedes son allá en Bello. Sí, está la sede de Niquía, la sede de Autopista, y creo que hemos tratado en lo posible. Claro, hay cosas por resolver aún, los retos no paran, todos los días hay cosas por mejorar, pero creo que hoy es un hospital que socialmente es muy importante para Bello, para el norte del Valle de Aburrá, para el norte de Antioquia, nordeste y muchas subregiones de donde nos llegan remisiones todos los días de personas de corregimientos, de municipios, y que los atendemos con todo el aprecio y el cariño para que se sientan bien tratados. Alexander, felicitaciones. Pues esto que nos estás contando es un motivo de orgullo y es un ejemplo para todos los hospitales públicos, sobre todo, obviamente, pero también para los privados. Sin duda, yo creo que tenemos que volcarnos, reitero, en que el paciente se sienta bien. Eso es una gran realidad. Mire, hay una cosa muy bonita en la que innovamos, y eso fue hasta noticia en muchos medios internacionales. Nosotros somos el único hospital, o lo menos público, no conozco un privado, que tenemos una sala de visita de mascotas. Entonces, tenemos los pacientes y las mascotas van y los visitan cumpliendo unos protocolos. Y eso terapéuticamente es impresionante, porque es que cuando a usted le acarician el alma, alivia el cuerpo. Entonces, muchas veces tú llevas 8 días hospitalizado y tu mascota está deprimida, o tú también estás deprimido porque tu mascota no la tienes, tu compañía, digamos, ese acompañamiento emocional. Y eso es muy bonito, ese encuentro, porque el paciente inmediatamente reacciona muy positivamente y las mascotas son felices, y eso también ha sido una manera de innovar. Esa visita de mascotas a los pacientes en el Hospital Marcofidel Suárez también es un punto diferenciador que ha hecho que se humanice el servicio. Claro, bastante. Alexander, mil gracias. No, gracias a ti por la invitación. De verdad que estamos con todo el ánimo de seguir adelante, y bueno, desde lo público sí se puede. Mil gracias. Nos diste este ejemplo hoy, bastante valioso. Recuerden que estamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana por Munera Isman Radio 790M. Simultáneamente nos pueden ver en nuestra página www.mercadeoconvoz.com. Los martes a la 1 de la tarde a través de elcanal.co, y los jueves a través de ultrahit.co a la 1:30 de la tarde. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.